Hola, ¿qué tal? Soy Freddy de nuevo. A continuación voy a presentar la actividad número 5, que consta de 4 temas, los cuales son asignación de memoria, panorama general, tema 2, manejo de memoria en sistemas monousuarios sin intercambio, multiprogramación en memoria real y multiprogramación en memoria virtual. A continuación procedemos a presentar cada uno de estos temas con sus respectivos subtemas. Asignación de memoria, panorama general. La organización y administración de la memoria principal o memoria primaria o memoria real de un sistema es uno de los factores más importantes en el diseño del sistema operativo. Conceptos de memoria interna. Existen dos tipos de memoria primaria: volátil, la RAM, y no volátil, como la memoria ROM. La memoria volátil es parecida a un pizarrón, puede perder los datos. El administrador de memoria se va a encargar de gestionar la memoria RAM. La memoria ROM solo la utiliza para funciones específicas. La memoria se puede ver como un casillero en el cual se almacena información. La memoria puede ser estática o dinámica, dependiendo de cómo se gestione. La memoria está dividida en secciones de código, datos estáticos, pila y el heap o montón. Memoria. La principal problemática de la memoria principal es que no es persistente. Por este motivo se tienen que implementar estrategias de almacenamiento y recuperación de información. Las operaciones básicas que se realizan sobre una memoria son dos: lectura y escritura. Las operaciones anteriores son a nivel usuario. A nivel sistema se tienen llamadas al sistema como malloc, free, allocate, etc. También debe proporcionar opciones de bloqueo y desbloqueo. La memoria principal es el lugar donde el CPU lee las instrucciones a ejecutar, así como algunos datos a emplear. Una de las funciones básicas que debe implementar un sistema operativo es la administración de la memoria para tener un control sobre los lugares donde están almacenados los procesos y datos que actualmente se están utilizando. Mecanismos de asignación. Un mecanismo de asignación determina la cantidad de bloqueos, particiones que serán administrados en la memoria. Existen tres mecanismos de asignación. Asignación de una partición. En la memoria se considera la existencia de una sola partición, esto es, se tiene la capacidad de ejecutar un proceso. La partición es toda la memoria y cuya administración corre por cuenta del usuario, o sea, no hay un sistema operativo. Asignación de dos particiones. La memoria se divide en dos bloques. En una partición se carga el sistema operativo y en la otra el programa del usuario. Es el concepto de sistema operativo monousuario. Asignación de múltiples particiones. La memoria es dividida en varias particiones, una para el sistema operativo y las demás para los procesos de usuario u otras funciones especiales del sistema operativo. Estrategias de asignación. Una estrategia de asignación de memoria determina el lugar donde será cargado un nuevo proceso en base a un criterio. Las estrategias de asignación son: primera, ajuste. El sistema operativo asigna el primer bloque de memoria libre con espacio suficiente para satisfacer la información. La búsqueda de este bloque es de manera secuencial. Mejor ajuste. El sistema operativo busca el bloque de memoria que represente el menor desperdicio según el requerimiento. Peor ajuste. El sistema operativo asigna el bloque más grande que encuentre. Métodos de asignación de memoria. Un método de asignación de memoria es la manera mediante la cual el sistema operativo lleva el control de la memoria tratando de que sea lo más eficiente posible. Los métodos de asignación más comunes son segmentación, paginación, segmentación-paginación. Segmentación. Este método consiste en la asignación de bloques de memoria de tamaño variable llamados segmentos. El tamaño de cada segmento será el requerido según la partición, por ejemplo, el tamaño del proceso a cargar. El tamaño máximo para un segmento está determinado por la capacidad de direccionamiento del hardware.
de la computadora, esto es, de cuántos bits se dispone para almacenar una dirección. El acceso a cada elemento individual, bit, en la memoria se hace mediante una dirección de memoria que se integra por dos elementos, una dirección de segmento y una de desplazamiento. La combinación suma de la dirección de segmento y la de desplazamiento generan la dirección de memoria absoluta a accesar. Paginación. La paginación consiste en considerar el espacio de direcciones lógicas de cada proceso como un conjunto de bloques de tamaño consistente llamados páginas. Cada dirección lógica manejada para un proceso estará conformado por un par de valores, página y desplazamiento. La memoria física se administra implementando bloques de tamaño consistente denominados marcos. Obviamente el tamaño de un marco debe ser igual al tamaño de una página. Por lo general el tamaño designado para los marcos y páginas es pequeño. Segmentación, paginación. Tanto la segmentación como la paginación ofrecen significativas ventajas. Algunos sistemas Multics y las series 370 IBM combinan ambas técnicas en donde los segmentos tienen un tamaño múltiplo de páginas. Este método utiliza segmentación y paginación tal y como su nombre lo indica. El proceso es el siguiente: se hace la solicitud de acceso por medio de una dirección, la cual contiene los campos o segmento, página y desplazamiento. Con el campo segmento lo que se trata es de accesar una tabla de segmentos. Cada campo de dicha tabla apunta directamente a la tabla de páginas asignada por ese segmento, conteniendo una dirección que será sumada a una dirección en la tabla asociativa para por fin formar una dirección real con el desplazamiento. Tipos de segmentos. Segmentos de datos. En él solo se puede leer y escribir, pero no se puede ejecutar código de programa. Segmento de código. A diferencia del anterior, en este sí se puede ejecutar código, pero no puede leer ni escribir. Segmento de sistema. Describe diferentes tipos de segmentos que todos ellos sirven para la gestión del sistema. Memoria virtual. Es un método mediante el cual un sistema operativo simula tener más memoria principal que la que existe físicamente. Para implementar la memoria virtual se utiliza un medio de almacenamiento secundario de alta velocidad de acceso, generalmente en disco duro de la máquina. Técnicas de carga. Existen dos métodos para cargar programas en memoria. Demanda de página consiste en iniciar la ejecución de los procesos sin páginas cargadas. Estas se irán cargando conforme el proceso las demande. Prepaginación consiste en que el sistema operativo predice cuáles páginas se ocuparán durante la ejecución de un proceso. Algoritmos de descarga, reemplazo. Se utiliza para determinar cuáles páginas serán descargadas hacia el disco duro cuando se quiera cargar nuevas páginas y no haya memoria libre. Existen tres algoritmos básicos. Min consiste en descargar la o las páginas que no se necesitarán en el periodo del tiempo más largo en el futuro. Esta implementación es imposible. FIFO consiste en tener un contador de tiempos para cada página para descargar las más viejas. LRU consiste en descargar las últimas páginas usadas. Manejo de memoria en sistemas monousuario sin intercambio. Este esquema fue muy frecuente y se usó principalmente en sistemas monousuarios y monotareas, como son las computadoras personales con DOS. Bajo este esquema, la memoria real es tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un momento dado, con la visible desventaja de que si se está limitando a la cantidad de RAM disponible únicamente, la organización física bajo este esquema es muy simple. El sistema operativo se ubica en las localidades superiores o inferiores de la memoria, siguiendo por algunos manejadores de dispositivo. Organización simple de memoria, monogramación sin intercambio ni paginación. El esquema de almacenamiento más sencillo posible es ejecutar solo un programa a la vez, compartiendo la memoria entre ese programa y el sistema operativo. El sistema operativo puede estar en la base de la memoria RAM como se muestra.
3 formas sencillas de organizar la memoria con un sistema operativo y un proceso de usuario. Si el sistema está organizado de esta manera, solo puede ejecutar un proceso a la vez. Tan pronto como el usuario teclea un comando, el sistema operativo copia el programa solicitado del disco de la memoria y lo ejecuta. Cuando el proceso termina, el sistema operativo exhibe un carácter de indicación y espera un nuevo comando. Cuando el sistema operativo lo recibe, carga un nuevo programa a la memoria sobreescribiendo el primero. La forma más fácil de lograr la multiprogramación consiste simplemente en dividir la memoria en n particiones, posiblemente desiguales. Esta división puede, por ejemplo, efectuarse manualmente cuando se inicia el sistema. La desventaja de partir los trabajos entrantes de colas distintas se hace evidente cuando la cola de una partición grande está vacía, pero la cola de una partición pequeña está llena. Como es el caso de las particiones 1 y 3 en la figura A, una organización alternativa sería mantener una sola cola como en la figura B. Cada vez que se libera una partición se selecciona el trabajo más cercano a la cabeza de la cola que cabe en esa partición. Se carga dicha partición y se ejecuta, puesto que no es deseable desperdiciar una partición grande en un trabajo pequeño. Una estrategia diferente consiste en examinar toda la cola de entrada cada vez que se libera una partición y escoger el trabajo más grande que cabe en ella. Una salida consiste en tener por lo menos una partición pequeña disponible. Una partición así permitirá que se ejecuten los trabajos pequeños sin tener que asignar una partición grande para ellos. Multiprogramación en memoria real. Consiste en la idea de poner en la memoria física más de un proceso al mismo tiempo, de manera que si el que se está ejecutando en este momento entraba en un periodo de entrada-salida, se podía tomar otro proceso para que usara la unidad central de procesamiento. De esta forma, la memoria física se divide en secciones de tamaño suficiente para contener a varios programas. De esta manera, si un sistema gastaba en promedio 60% de su tiempo en entrada-salida por proceso, se podía aprovechar más el CPU. Anterior a esto, el CPU mantenía ese mismo porcentaje ocioso. Con la nueva técnica, el tiempo promedio ocioso disminuye de la siguiente forma. Grado de multiprogramación es el tiempo promedio que el CPU está ocupado. Dentro del esquema de multiprogramación en memoria real surgieron dos problemas interesantes: la protección y la relocalización. Relocalización consiste que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya estén compilados y ligados de manera que internamente contienen una serie de referencias a direcciones de instrucciones, rutinas y procedimientos que ya no son válidas en el espacio de direcciones de memoria real de la sección en la que se carga el programa. Esto es, cuando se compiló el programa se definieron o resolvieron las direcciones de memoria de acuerdo a la sección de ese momento, pero si el programa se carga en otro momento en una sección diferente, las direcciones reales ya no coinciden. En este caso, el manejador de memoria puede solucionar el problema de dos maneras: de manera estática o de manera dinámica. La solución estática consiste en que todas las direcciones del programa se vuelvan a recalcular al momento en que el programa se carga a memoria, esto es, prácticamente se vuelve a recompilar el programa. La solución dinámica consiste en tener un registro que guarde la dirección base de la sección que se va a contener en el programa. Protección. Se refiere a que una vez que un programa ha sido cargado de memoria en algún segmento en particular, nada le impide al programador que intente direccionar por error o deliberadamente localidades de memoria menores que en el límite inferior de su programa o superior a la dirección mayor, es decir, quiere referenciar localidades fuera de su espacio de dirección. Obviamente, este es un problema de protección, ya que no es legal leer o escribir en áreas de otros programas. La solución a este problema también puede ser el uso de un registro base y un registro límite. El registro base contiene la dirección del comienzo de la sección
que contiene el programa, mientras que el límite contiene la dirección donde termina. Cada vez que el programa hace una referencia a memoria, se checa si cae en el rango de los registros, y si no es así, se envía un mensaje de error y se aborta el programa. Particiones fijas o particiones variables. La alternativa más simple son las particiones fijas. Dichas particiones se crean cuando se enciende el equipo y permanecerán con los tamaños iniciales hasta que el equipo se apague. La otra alternativa que surgió después y como necesidad de mejorar la alternativa anterior era crear particiones contiguas de tamaño variable. Para esto el sistema tenía que mantener ya una estructura de datos suficientes para saber en dónde había huecos disponibles de RAM y de dónde a dónde había particiones ocupadas por programas en ejecución. Así, cuando un programa requería ser cargado a RAM, el sistema analizaba los huecos para saber si había alguno de tamaño suficiente para el programa que quería entrar. Si era así, le asignaba el espacio; si no, intentaba relocalizar los programas existentes con el propósito de hacer contiguo todo el espacio ocupado, así como todo el espacio libre, y así obtener un hueco de tamaño suficiente. Criterios para elegir el mejor tamaño de partición para un programa. Primer ajuste. Se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado. Mejor ajuste. Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado. Requiere de una búsqueda exhaustiva. Peor ajuste. Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado. Requiere también de una búsqueda exhaustiva. Se asigna ajuste. Es igual que el primer ajuste, con la diferencia que se deja un apuntador al lugar en donde se asignó el último hueco para realizar la siguiente búsqueda a partir de él. Ajuste rápido. Se mantienen listas ligadas separadas de acuerdo al tamaño de los huecos para así buscarle a los procesos un hueco más rápido en la cola correspondiente. Los overlays. Esta técnica consiste en que el programador divide lógicamente un programa muy grande en secciones que pueden almacenarse en las particiones de RAM. Al final de cada sección del programa, el programador insertaba una o varias llamadas al sistema con el fin de descargar la sección presente de RAM y cargar otra, que en ese momento residía en disco duro u otro medio de almacenamiento secundario. Multiprogramación en memoria virtual. Se llama memoria virtual porque el programa ve una cantidad de memoria mucho mayor que la real. En realidad se trata de la suma de la memoria de almacenamiento primario y una cantidad determinada de almacenamiento secundario. El sistema operativo, en su módulo de manejo de memoria, se encarga de intercambiar programas enteros, segmentos o páginas entre la memoria real y el medio de almacenamiento secundario. Si lo que se intercambian son procesos enteros, se habla entonces de multiprogramación en memoria real, pero si lo que se intercambia son segmentos o páginas, se puede hablar de multiprogramación con memoria virtual. Paginación pura. La paginación pura es el manejo de memoria. Consiste en que el sistema operativo divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo, los cuales va a manipular de RAM a disco y viceversa. El proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre RAM y disco se le conoce como intercambio de swapping. Uno de los aspectos más importantes de la paginación, así como de cualquier esquema de memoria virtual, es la forma de traducir una dirección virtual a dirección real. Para realizar la selección en un fallo de página existen varios algoritmos, los cuales se describen enseguida. La primera en entrar, primera en salir. La no usada recientemente, la usada menos recientemente, la no usada frecuentemente y la menos frecuentemente usada, y en forma aleatoria. Segmentación pura. La segmentación se aprovecha del hecho de que los programas se dividen en partes lógicas, como son las partes de datos, de código y de pilas. La segmentación asigna particiones de memoria a cada segmento de un programa y busca como objetivos el hacer fácil el compartir segmentos y el intercambio entre memoria y los medios de almacenamiento secundario.
Sistemas combinados. La paginación y la segmentación pura son métodos de manejo de memoria bastante efectivos, aunque la mayoría de los sistemas operativos modernos implantan esquemas combinados, es decir, combinan la paginación y la segmentación. La idea de combinar estos esquemas se debe a que de esta forma se aprovechan los conceptos de la división lógica de los programas con la granularidad de las páginas. De esta forma, un proceso estará repartido en la memoria real en pequeñas unidades, cuya liga son los segmentos. También es factible así el compartir segmentos a medida que las partes necesitadas de los mismos se van referenciando. Bueno, pues esto ha sido todo de la actividad número 5. Fue un gusto haberla presentado. Me despido, soy Freddy Ortega Hernández y nos estamos viendo en la siguiente actividad.